La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. En cada niño se debería poner un cartel que diga «Tratar con cuidado, contiene sueños». Una frase del autor y filósofo italiano Mirko Badiale que integra el idealismo y cuidado que requiere cada chiquillo desde el vientre de la madre hasta su recorrido por la vida. Pero son los desconocidos hombres cercanos a la familia, abuelos, padrastros, tíos, primos e individuos insospechados quienes más acechan y en un momento de soledad y absoluta indefensión atacan a niños y niñas. El 18 de junio anterior, la Fiscalía Regional de Oriente requirió a José Alfredo Matei como responsable de violación especial y violencia intrafamiliar contra sus dos hijas y compañera de hogar, hechos ocurridos en la comunidad del Rosario Capire, Trojes, El Paraíso. Ambas ofendidas nunca denunciaron a su padre por las amenazas a las que la sometía. Lo que debe ser un entorno seguro, sea el hogar, centro de trabajo o el aula de clases, se convierte en un espacio de terror y graves secuelas que ahuecan las estadísticas oficiales y de entes que velan por la infancia y la juventud. La más reciente encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas reveló que unos 500,000 niños, niñas y adolescentes hacen trabajo infantil y representan el 16.5% de la población que va de los 5 a los 17 años de edad. Una pesquisa de la ONG Casa Alianza mostró que los abusos contra menores de edad continúan incrementándose en hospitales públicos y privados. Solo en el 2015, Casa Alianza registró un alza del 5% de casos comparado al 2014. Muchos de ellos sucedieron en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas reporta que en años recientes 50,000 niños y niñas registraron a sus recién nacidos. La Secretaría de Seguridad da cuenta que más de la mitad de denuncias de crímenes sexuales de los últimos 4 años fueron contra menores de 13 a 17 años de edad. El cúmulo de tragedias incluye acoso sexual, actos de lujuria, estupro, incesto, violación, tentativa de violación y pornografía. En los 3 años anteriores, la policía recibió 1,085 denuncias de actos de lujuria, 40% contra menores de 13 años. En ese periodo hubo 1,971 casos de violación a víctimas de 13 a 25 años. De estas, el 29% fueron contra personas entre 18 y 25 años de edad. Otro 29% contra jóvenes de 13 a 17 años. Al sumar las estadísticas, casi el 90% de las violaciones afectó a menores de 25 años de edad. En el caso de incesto, la autoridad solo recibió 9 denuncias en un periodo de 4 años. 8 de los 9 casos eran menores de 25 años de edad. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy viernes 27 de septiembre de 2019. Los datos que escuchamos y que vimos en esta nota introductoria son preocupantes, son dramáticos. Si tomamos en cuenta estas estadísticas, estamos hablando de un problema social que es muy delicado, abordarlo incluso. Tiene aristas increíbles, tiene situaciones que hay que analizarlas a bastante profundidad. Y es que esta situación de los abusos físicos, psicológicos, sexuales en contra de niños, niñas, jovencitos y jovencitas, hace algunos años atrás quedaba ahí en la intimidad de la familia, quedaba ahí en el seno. No se podía denunciar, aunque la madre supiese, aunque la niña o el niño quisieran hacerlo, por no afectar el núcleo familiar, por no afectar a algún familiar de ese entorno. Pero ya con el avance de las investigaciones, con la nueva normativa jurídica, la denuncia ha ido creciendo. Entonces es aquí cuando vemos que los casos van en aumento, pero es que se están denunciando. Hoy sí hay todo entorno seguro, un entorno efectivo para hacer la denuncia, con protección para los niños, y se comienza la investigación.
Pues vamos a hablar de cada uno de estos elementos que consideramos sumamente importantes, porque no puede ser que nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes y jovencitas estén siendo abusados, no solo sexualmente, también hay abusos psicológicos que también son dramáticos. Cuando el padre o la madre tiene sometido a ese pequeñito ahí, cuando no hay manera, no hay trato humano para ellos, también esto incluye severas secuelas físicas y psicológicas para los menores. Muy bien, pero tenemos expertos aquí hoy en la entrevista que vamos a platicar de forma abierta con ellos. Pido su atención para este tema. Así que inicialmente voy a comenzar presentando a mis invitados. De izquierda a derecha tengo en primer término al suboficial Elmer López. Él es jefe de la unidad de muerte de menores. ¿Cómo está, suboficial? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciado. Buenos días, panelistas. Sí, estamos aquí para tratar la incidencia en cuanto a delitos a que menores se refiere, que comprenden de las edades de 1 a los 17, que ha sido una parte que ha sido bastante afectada por los diferentes delitos, ya sean sexuales, llámese homicidios o cualquier otro delito, han sido objeto vulnerable de sus propios padres incluso, y de una sociedad, como usted lo manifestaba, ha habido por parte de la sociedad un mayor denunciamiento de estos casos, lo cual nos ha beneficiado en cuanto a la parte investigativa, porque tenemos más conocimiento, podemos ya darle más respuesta a la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también Janet Flores. Ella es especialista en protección. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por darnos este espacio y poder hablar de este tema que es un tema muy delicado y que realmente tenemos que ponerlo sobre el tapete de la mesa en este país. Sabemos que la violencia tiene diferentes dimensiones, desde la dimensión estructural, directa y sociocultural, en la cual tenemos que intervenir los diferentes actores. Plan Internacional Honduras pues genera, como ustedes lo saben, diferentes acciones que van directamente a la prevención de la violencia. Y como usted lo decía, son temas que no debemos esconder. Son temas que debemos informar principalmente a los niños, niñas, la familia, la comunidad y a través de los medios de comunicación. Y qué importante, y gracias a usted por este espacio, porque esto nos permite informar correctamente a la población. Muy bien, muchas gracias, licenciada Flores. También nos acompaña la licenciada y psicóloga Rosicela Raudales. Ella es del DINAF. ¿Cómo estás? Buenos días, Rosicela. Pues acá agradeciendo de verdad lo que es la invitación, ¿verdad? En primera instancia, y pues qué importante tocar lo que es este tema, ¿verdad? Es un tema que nos toca a todos, ¿verdad? Y realmente pues como DINAF, la verdad nos interesan mucho los niños. Entonces, para nosotros estar acá y ayudar a los padres, porque también nuestra labor es la prevención, ¿verdad? No solo el hecho de estar atendiendo niños, sino que también queremos llegar a las familias para que ustedes desde casa comencemos a aprender a cuidar a nuestros hijos. Entonces, vamos a ir tocando, ¿verdad?, este tema porque es muy importante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada Raudales. También nos acompaña el abogado Félix Ávila, también parte del DINAF. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días a todos. Y en realidad, pues, un tema muy delicado, un tema que realmente es muy alarmante para nuestra sociedad y que obviamente para la DINAF es un tema que tenemos que estar manos a la obra. Hay que estar muy pendientes de cada tipo de vulneración, hay que estar muy pendientes también de cualquier tipo de denuncia. Hay que aprender a escuchar a los niños, porque los niños cuando llegan aquí a la DINAF o llegan simplemente donde un papá o un profesor, llegan mencionando algo, pero a veces se les pasa y hay que tomar en cuenta mucho eso. Realmente, como dijo la licenciada Flores, nosotros nos sentimos muy agradecidos porque los medios de comunicación son una herramienta vital para poder comunicar este tipo de hechos y poder aprender a identificarlos y denunciarlos. Muy bien, muchas gracias, abogado. Y con nosotros también el criminólogo Neri Ordóñez. Neri, buenos días, ¿cómo está usted? Licenciado, muy buenos días a los panelistas. La verdad es que es un placer tocar este tema porque creo que dentro de ese universo de denuncias que durante todo este tiempo hemos estado observando, no solamente está el hechor,
que lo hace con violencia, con intimidación, sino que estamos viendo cómo está despertando esa costumbre de la denuncia en las abuelas, en las tías, en el vecino, en el amigo, e incluso en aquel mismo compañero de escuela y colegio. El maestro. El maestro que empieza a denunciar y empieza a escuchar aquellas pláticas de los niños, del joven, de ese niño que ya va creciendo poco a poco. Pero sí empezar a observar que ese universo de denuncias prácticamente ha ido no bajando, porque sí empezamos a encontrar círculos familiares, círculos que asocian siempre al menor, como la iglesia, la escuela, la universidad, incluso hasta el mismo centro de trabajo en el cual son explotados muchos niños. Muy bien, muchas gracias, Neri. Vamos a comenzar con el suboficial Elmer López. Elmer, cuando ustedes reciben una denuncia sobre el maltrato físico, psicológico, sexual en contra de menores, ¿qué tratamiento le dan? Pero como usted mismo lo manifestaba, son menores, entonces hay que darle un tratamiento especial. No son víctimas y no hay que revictimizarlas. Entonces podemos tener el apoyo, o tenemos el apoyo más bien, en nuestra dirección cuenta con Departamento de Psicología y Departamento Médico. A través de ellos, porque se mantiene mejor una entrevista con la parte psicológica, alguien especializado en esa parte para darle un tratamiento en cuanto a eso, porque ha sufrido un trauma severo. Y revictimizarlo sería ampliarle ese trauma. Entonces, de esa manera nosotros lo tratamos de una manera, con una parte especializada en psicología, para que pueda tener o darnos mayor información. Muy bien. Janet, ¿cómo se define un abuso, ya sea físico, psicológico o sexual en contra de niñas o niños o jovencitos? Sí, el abuso físico es el uso de toda la fuerza física, psicológica, que puede darle a un niño o niña una persona, ¿verdad? Ya sea un adulto, otro niño, alguien de la comunidad, el maestro, como lo mencionaban, y genera un impacto psicológico que genera hasta enfermedades ya cuando el niño es adulto, va en torno a todo su desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo también desde el ámbito de la salud, porque el niño presenta trastornos emocionales, trastornos psicológicos, presenta enfermedades cardíacas, y esto va generando una serie en todo su desarrollo de patologías que son consecuencia de la violencia que este niño recibió durante su desarrollo. Muy bien. ¿Hay síntomas previos que nos pueden advertir que un menor está siendo abusado física, psicológica? Sí, claramente que sí. Realmente tenemos que informar, como le decía a la población, educarla, cómo identificar un signo o síntoma de un niño. Y hay diferentes formas. Emocionalmente usted identifica si el niño o niño está expuesto a una violencia. Si el niño o niño llora, si el niño o niño no quiere estar en un espacio, si el niño o niño identifica a través de una mirada a una persona que realmente está abusando. Y esas son señales en las cuales la familia tiene que aprender a identificar, incluso en el entorno de desarrollo del niño, en la escuela, en la comunidad, en el mismo ámbito familiar, ¿verdad? Sí hay muchas señales en las cuales podemos trabajar, y Plan directamente trabaja a través de modelos específicos y metodologías que ayudan a identificar a través de los sentidos el niño, la búsqueda de la autoprotección del mismo. ¿Cómo? Utilizando sus sentidos cuando ve a alguien que quiere abusar de él, identificando formas en los espacios donde el niño se desarrolla para generar una respuesta o la búsqueda de atención de alguien de confianza del niño directamente. Y es una metodología que Plan ha estado implementando con diferentes organizaciones del movimiento mundial, llamada Los 6 Sentidos. Muy bien, gracias, Janet. Rosicela, los menores es difícil que a primera le digan a un familiar o a sus padres: estoy siendo abusado por X o Y personas. Ellos se encierran en ese mundo y tratan de mandar señales tenues, como estas características que nos ha proporcionado Janet. ¿De qué manera se puede romper esa muralla que ponen los menores para ir definiendo
en qué problema puedan estar, quién los puede estar abusando y qué tipo de abuso. Ok, en primera instancia yo siempre he dicho que lo que es la comunicación en la familia debe ser desde la primera infancia, ¿verdad? Por lo general tendemos a solo hablar de este tema de sexualidad ya cuando tenemos como el problema encima, ¿no? Ya que vemos que el niño ya está creciendo, la niña se está desarrollando, entonces no. Es muy importante que nosotros comencemos a hablar esta temática desde pequeños. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que nosotros le debemos de dar armas a nuestros niños para poder defenderse de cualquier ataque. Por ejemplo, tenemos todavía que nuestra sociedad, nuestra población hondureña tiene mucho tabú de poder hablar sobre la sexualidad. No sabemos cómo enseñarle al niño que tiene sus partes íntimas y que nadie las debe de tocar. Entonces, ¿cómo? Hablemos a los niños tal cual. Muchas veces nosotros nos referimos a las partes íntimas de los niños de manera coloquial, ¿verdad? Utilizamos otros nombres, el cual no debería de ser así, ¿verdad? Le debemos de decir tal cual cómo se llaman sus genitales y que son partes privadas y que nadie debe de tocar. Y si alguien intenta hacerlo, entonces darle las armas de qué debe de hacer, ¿verdad? Porque es muy importante que el niño conozca que no es normal que alguien comience, ¿verdad?, a sobarlo, ¿verdad? El niño debe de entender que eso no es normal y que si le molesta a él, si lo hace sentir incómodo, él lo tiene que decir. Pero para eso debe haber una previa comunicación. Usted tiene que ser muy cercano a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos establezcan esa confianza y sus hijos puedan decir, mami, fíjate que el profesor, mi compañero, el vecino, mi padrastro, ¿verdad?, tiene un acercamiento que no me gusta. Pero si en nuestro hogar no existe esa comunicación, ¿cómo el niño se va a acercar a nosotros? Nos va a tener miedo, ¿verdad? O va a decir, mi mamá o mi papá no me va a creer. Entonces, primero, en primera instancia, es que el niño confíe en nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar desde ahí. Y pues cabe mencionar que ahorita como INAF estamos arrojando, ¿verdad?, lo que es un programa de Aprendiendo en Familia, que lo estamos colocando en lo que es en Ciudad de España. Tenemos la participación de que son varias familias y ahí es donde nosotros, nuestro objetivo, ¿verdad?, es comenzar a esto, ¿verdad?, a unir a las familias, a que haya una comunicación efectiva entre padres y hijos, ¿verdad?, que esto ayuda a que tenga un mayor acercamiento, ¿verdad?, y que podamos denunciar, porque nuestros hijos se acercaban a nosotros, tuvieron la confianza y pues nosotros siempre creerle también, porque en muchos casos también nos han llegado que a los niños no les creen y ya les han hecho la denuncia a los padres y no les creen, ¿verdad? Entonces también es muy importante estar con esta situación, créanle a sus hijos, ¿verdad? Porque esto es algo que les puede afectar de por vida. Muy bien, gracias Rosicela. Félix, debemos en las familias, en el seno de las familias, ir cambiando algunas costumbres o algunas tradiciones, podríamos decir, que tenemos. Para el caso, generalmente en la familia, al padre o la madre o algún tío le da una nalgadita al niño, le toca las nalgas, es algo normal, ¿verdad? Pero el niño va aprendiendo que eso es normal, el beso en la boca. Si el niño se va a acostar, acostarse con el niño también, entonces el niño va aprendiendo que esto es normal. ¿Cómo podemos ir revirtiendo para que él vaya entendiendo que estas prácticas lo pueden poner en una situación de riesgo? Claro. Es correcto, muy importante lo que dijo y la verdad lo único que se puede hacer y lo realmente que se debe de hacer es la educación a los padres. Hay que tener muy en cuenta que no solamente es al niño de enseñarle, sino que también al padre, al núcleo familiar, darle nuevas técnicas para poder enseñarle a sus hijos qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Por ejemplo, qué es una caricia buena, qué es una caricia mala, un secreto bueno, un secreto malo. Cada niño debe de aprender a diferenciar cada una de estas cosas, pero ¿dónde lo va a aprender? En la casa. En la casa, entonces, la primera labor del padre o la madre es acercarse, como bien lo dijo la licenciada Rosicela, acercarse con sus hijos, tener una táctica. Solamente en nuestra casa, en nuestro núcleo familiar, conocemos muy bien nuestra familia, nuestros hijos, y sabemos cómo acercarnos a ellos de alguna u otra forma y poder hablar con ellos, que logremos un vínculo no solamente de papá o mamá, sino que un vínculo también de una pequeña amistad, porque tampoco no hay que dejar atrás la autoridad, que el papá y la mamá son autoridad, pero siempre la amistad para que puedan ellos poder decirnos cosas que no son adecuadas para el desarrollo de los niños.
En la escuela también se está tratando de enseñar a los diferentes centros educativos. Nuestro Departamento de Políticas Públicas está desarrollando diferentes proyectos de enseñanza a los centros educativos, tanto en primaria y en secundaria, para poder llevar todas estas técnicas para identificar qué es el abuso sexual. Y no solamente el abuso sexual, sino que también la vulneración de derechos. Vulneración de derechos, que es lo que nos compete a nosotros como DINAF, identificar y aplicar una medida de protección para este niño que está siendo víctima de una vulneración. Y en el caso del abuso sexual, apoyar a los entes correctos que hacen la persecución del delito y apoyar al niño. Muy bien, gracias, abogado. Neri, este tema que había sido tabú, abordarlo públicamente, el núcleo familiar, los miembros no se atrevían. ¿Qué ha posibilitado que hoy la denuncia surja y que los casos se estén investigando? Bueno, creo que dentro del contexto de las nuevas políticas públicas en la policía, lo que ha permitido que el ciudadano empiece a llegar hasta la policía es la confianza que se está teniendo en el medio tanto policial o fiscal. Y aparte de esto, empezar a ver los criterios que formalizan los fiscales. Se lo digo con propiedad, donde pudimos ver en el pasado que el criterio de la violación a un menor, incluso hasta en el mismo código, tenía sus lagunas, porque la violación especial la mirábamos en el caso de los menores de 10 años o de 12 años, pero existe un parangón bien conocido por la sociedad, pero que, como dice usted, es un tabú. Imagínense que el origen de la violencia sexual tiene tres parámetros. Dentro de esos tres factores, podemos ver el primero, que es psicológico, que es la imposibilidad de conseguir una excitación sexual si no existe violencia. O sea, eso está dado en el hogar, la intimidación, la forma y manera como expresamos al niño si no quiere tener relaciones sexuales con el familiar es: le voy a contar a tu mami que vos estás haciendo esto. Como dice el abogado, no es un secreto bueno, sino que es algo en el cual yo voy a tratar de diferenciar tanto en el hechor como en la víctima. Se le echa la culpa al menor. Al menor, ahí. Luego vemos, y esto yo creo que aquí, sin temor a equivocarme, vamos a tener que mover la cabeza los que tenemos un poquito más de años. Y fíjense, en segundo lugar están los factores sociales. Fíjense que el prestigio de la violencia en determinados grupos nos tienen prácticamente marcados. Usted ve una estructura criminal, por fuerza las jovencitas que ingresan a ella tienen que tener una iniciación tanto con golpes, si son de una estructura criminal mara o pandilla, tienen tantos minutos para poder obtener esos golpes, pero también tienen una iniciación sexual que no solamente permite que sea con una sola persona. Estamos hablando de jovencitas que tienen esa afinidad con la estructura criminal, pero no nos vayamos tan cerca en estas ciudades, en las metrópolis. Vámonos al interior del país. El dote. Estamos hablando con seriedad. El dote, aquella persona adulta le puso ojo a aquella niña desde muy chiquita y ya llega a la familia y le dice: María, tu hija al nomás tener 10 o 12 es mía. Y prácticamente eso llega hasta el lugar. Eso se convierte en una violación, pero es una costumbre. Hay factores que permiten que ese tipo de comunidades tengan ya preparada a su hija para podérsela llevar a esa persona que es como tradición entregársela. Y un tercer lugar, entre los factores situacionales, que es el consumo de drogas y alcohol, que nos está pregnando a la sociedad. En la actualidad no es común que una joven que asiste a una discoteca o a un centro nocturno diga que la violaron. Los ritmos que se están poniendo de moda, muy en boga, permiten reggaetón. Eso, licenciado, lo permiten totalmente. Mire, la vez pasada vi un video de una escuela, exacto, es un mensaje sexual y lo hacen con movimientos los niños que uno sabe que son
no tienen esa picardía como que la realice una persona adulta, tanto mujer como hombre, pero esos movimientos de ellas excitan al mismo niño, porque si para ver el punto de vista de las características de un delincuente sexual, y esto se lo digo porque una de mis especialidades es la perfilación de los delitos. Como hablábamos con el compañero Elmer, en muchos de los casos nos tocó ver violadores en serie, perfilarlos, ir observando que en cada uno de esos parámetros en los cuales a él se le hizo la perfilación criminológica, él tenía, en el caso de Loco él tenía 5 hijos, pero nunca tocó sexualmente a ninguno de ellos. Y si usted ve algunas de las características del delincuente, la dificultad para establecer relaciones entre parejas, experiencias sexuales precoces en la edad que él tuvo con otros niños, madres represivas, posesivas, excesivas en la parte del cumplimiento de sus quehaceres. Permitir y hacer que ese matriarcado empiece a ser tan fuerte dentro de ese niño, lo lleva a una característica que va a tener en el futuro, que va a ser un violador, que va a tener que abusar de niños. Luego vemos la ausencia de una imagen paterna, frustraciones importantes que han producido la depresión, dificultades para encontrar satisfacción en las relaciones sexuales con parejas y la pobre capacidad de autocrítica. Luego, si usted suma todas esas características y ve los orígenes de la violencia, yo creo que en Honduras tenemos problemas graves. Mire, el hacinamiento en nuestro país, licenciado Paz Manuel, nos ha permitido que la mayoría de las denuncias que han empezado a salir no es porque la madre las dé, porque el padre que ha violado a sus hijas le lleva cotidianamente la comida. Y se ha formado un uso de los menores por los padres, no solo por la simple denuncia que vaya a interponer, sino por décadas. Y la madre no pone la denuncia. ¿Quién interpone la denuncia? Es a veces la abuela, el vecino, el amigo, el profesor, la vecina que escucha aquellos lamentos o gemidos que emite un menor prácticamente por el dolor. Porque no es lo mismo tener una relación sexual con una persona adulta que con un niño que es de menor edad, de los 12 años. Muy bien, gracias Neri. Elmer, según las denuncias que ustedes recogen, ¿quiénes están siendo sujetos o objeto de más abusos, las niñas o los niños? Bueno, ha habido aumento, como decía el licenciado, en cuanto a denuncias, y se puede ver que ha habido un acercamiento de niños a niñas. La mayor parte son niñas. Son niñas. Pero ha habido un aumento considerable en cuanto a las denuncias por parte de niños, como decía el licenciado, que son objeto de violencia sexual por sus mismos familiares. Entonces han dado como un 60-40%, 60% para niños, un 40% aproximadamente para niños. Yo he escuchado a muchos padres platicar entre ellos y dicen, bueno, yo me preocupo realmente por la niña, porque la niña es la que está en riesgo. Por este jodido, por el varón yo no me preocupo, porque este es macho, este es hombre. Sí, estas creencias son equivocadas, porque lo que estamos haciendo es exponiendo al varón a que sea sujeto también de una violación, de un abuso. Es correcto, y efectivamente, el hecho de que digan, este es un varón, él no corre el mismo riesgo, está de manera equivocada. Como decía el licenciado, habría que educar a la familia para que entiendan que el riesgo de un niño con una niña es similar. Pero no se está haciendo por parte de la familia. Como dice, en una sociedad machista dice, no, el niño no corre ningún riesgo porque es un varón, él puede defenderse, no, pero son abusados de igual manera por sus familiares, ya sea llámese tíos, hermanos, papás o abuelos, que ha hecho que incremente en cuanto al varón un mayor porcentaje que a las mujeres, porque eso se viene haciendo desde bastante tiempo atrás en cuanto a las mujeres, pero ha habido un incremento en cuanto a los varones. Sí, nos ha hecho falta a los padres tener ese cuidado. Generalmente si nuestros hijos van a una fiesta, a la que mandamos con cuidado es a la niña, y si es posible la vamos a traer, la vamos a dejar al varón, le decimos, no, venite en bus, hombre, si vos puedes venirte solo. Sí, el varón dice, no, usted se puede proteger solo. Es correcto. Pero es totalmente equivocado. Yo quiero preguntarle a Janet el empoderamiento. Sí. Usted usó esa palabra, el empoderamiento, de que los niños y las niñas sepan de
qué tipo de abuso, cómo comienzan los abusos y también sepan cómo hacer la denuncia. Sí, realmente la intervención que tenemos que tener con los niños debe ser desde un enfoque del cambio de normas sociales. ¿Por qué hablamos del cambio de normas sociales? Porque el patrón cultural que hemos venido formando tanto en las niñas y en las niñas, por ejemplo, le decimos al niño, usted es macho, y entre más macho y pelee y más fuerte sea, vamos influyendo y generando violencia en ellos, ¿verdad? Y hablábamos del niño. Y en este caso, la niña, por las múltiples condiciones, tanto biológicas como sociales que tenemos como mujeres, somos más vulnerables. Y de alguna manera tenemos que generar esa igualdad de género entre el niño y la niña. Y si lo vemos comúnmente en los ámbitos de desarrollo del niño, tanto en la familia, en la escuela y la comunidad, el mayor número de violencia quien la recibe es la niña. Por lo tanto, tenemos que ir empoderando a la niña, somos formadoras de nuestras familias y por lo cual tenemos que ir cambiando y transformando esos patrones culturales que hemos venido sobreponiendo sobre el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Qué nos permite esto? El poder empoderar tanto al niño como a la niña es que ellos se vean de forma igual como un ser humano igual, con iguales derechos, que el niño por ser hombre es más fuerte y es más violento. No es correcto, ¿verdad? Y la niña debe ser sumisa y es más débil. Eso no debe ocurrir porque el ser humano por sí mismo somos iguales. La diferencia es el sexo, porque él es hombre y porque ella es niña. Entonces, ¿cómo empoderamos a la población, a los niños principalmente, de que el niño y la niña son iguales? Y empoderamos a la niña en función de que ella pueda defenderse y estar en igualdad de condiciones en comparación con el niño. Entonces, Plan viene manejando su estrategia global a partir de todo el proceso transformador de género. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir realmente desarraigar todos esos patrones culturales que hemos venido sobreponiendo en generaciones tras generaciones. Y esto va a permitir un cambio transformacional tanto en el niño como en la niña. Empoderarlos a ellos es decirles cómo correctamente tienen que estar informados para evitar la violencia, porque desde el momento que nosotros influimos en ellos como adultos, generamos esos patrones y hemos venido generándolo y no hemos hecho nada. Entonces es el momento de generar estrategias que contribuyan a ese cambio de norma social. Y cuando hablamos de la parte estructural, es todo aquello que desde las diferentes instancias del Estado no cuentan con recursos para que los niños tengan el cumplimiento pleno de sus derechos. El no tener recursos, esto permite generar la pobreza en el país, generar que no hayan escuelas, centros de salud que sirvan para la atención de los niños y niñas y que les permita acceder a ellos. La pobreza es uno de los factores fundamentales que contribuye a un factor tan relevante que es la violencia, ¿verdad? También hablamos del tema de la familia. La familia es fundamental, es el primer eslabón de desarrollo del ser humano. En ese sentido, tenemos que intervenir la familia, tenemos que ir rompiendo los esquemas culturales que la familia, y como lo dijeron los compañeros, realmente hay familias que venden a la niña por una lámina, que venden al niño por cualquier cosa, por la condición, y vemos los factores de pobreza que son los factores principales que generan este tipo de problemática en el país. Muy bien, gracias, Janet. Rosicela, para usar un calificativo, ¿qué peligro, a qué exponemos a nuestros niños? El avance de las redes sociales es increíble, pero también nosotros podemos ver una gran cantidad de material en estas redes, niños pequeños bailando reggaetón, el famoso perreo, o si no, los mismos padres publicando fotografías de sus menores en ropa íntima o en trajes de baño y con uniformes de escuela. Claro. ¿En qué riesgo estamos poniendo a nuestros niños
Si bien es cierto, esto es una herramienta que puede ser positiva, pero también puede tener un impacto negativo. Así es. De hecho, realmente lo que es los aparatos telefónicos ahora ha sido un gran problema, ¿verdad? Más que todo se ha visto lo que es en DINAF en los adolescentes, ¿verdad? Ya cuando se despierta, ¿verdad? La madurez sexual, ¿verdad? Va comenzando a despertar. Entonces los niños comienzan a tener novios, novias, ¿verdad? Y miramos que en muchas ocasiones, pues el niño, el novio le pide a la adolescente, bueno, a la novia, que le mande una foto, ¿verdad? Íntima. Entonces lo hace. Yo sé que muchas adolescentes, lo más probable lo han hecho, y esto las pone también en riesgo. Si no lo hago, dicen, me deja. Exacto, me deja, y entra ese miedo. Entonces, es de darle, ¿verdad?, las herramientas a los adolescentes, niños, que ellos no tienen el por qué, ¿verdad? Entonces, también de educarlos, ¿verdad?, en que se valoren, ¿verdad?, que digan, bueno, si tú me estás pidiendo eso es porque realmente tú, o sea, no me quieres, pues. Entonces, es de aprendizaje, ¿verdad? Es de educación hacia los niños. Y eso viene igual, yo siempre recalco, desde los padres. Para mí los padres son muy importantes en esto. Ahora bien, también con la cuestión de los teléfonos, en DINAF hemos tenido cantidad de casos que no les tomen fotos a sus hijos de en qué escuela están, cerca de sus casas. Recuerden que todo esto es seguridad, ¿verdad?, para sus hijos, porque les están dando las herramientas o la facilidad al agresor para que lleguen a sus casas, para que lleguen donde sus hijos. Entonces, tengamos mucho cuidado con el uso del teléfono, porque esto puede vulnerar, ¿verdad? Lo hacen fáciles a nuestros hijos de que sean vulnerados los que son los derechos de ellos. Y eso de las selfies es un boom. Sí, o sea, realmente está bien, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero que no se salga de lo normal. Con los menores hay que tener cuidado. Exacto. Una selfie tomada por un adulto, bueno, no representa mayor riesgo, ¿verdad? Pero una selfie en condiciones inadecuadas con un niño ya sí puede representar un peligro. No, claro, estamos claros, ¿verdad? Que lo exponemos y los hacemos mucho más vulnerables. Muy bien. Abogado Félix, generalmente en la familia estamos esperando que el agresor, que el violador, que el abusador venga de afuera, y siempre estamos pendientes de la gente de afuera, del amigo, del vecino. Pero la mayor parte de los casos se están dando en el seno de la familia. Desgraciadamente, el agresor viene del núcleo familiar. Desgraciadamente, un hecho totalmente condenable, porque imagínese a lo que está expuesto un niño o una niña de nuestro país o del mundo, que el agresor viene de la persona que supuestamente debe de confiar totalmente. Un niño debe de sentir toda confianza en un padre, en un abuelo, en un tío, un primo casi también de la misma edad, debe sentir confianza, pero no, lejos de eso, más bien está siendo agredido, ¿verdad? No solamente por el tío, sino que a veces son dentro de la misma familia, son varios hombres, varias personas que están abusando de ese niño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación? Como padres, observadores también, aunque sea algo raro, ¿verdad? Hay que exponerlo, pero hay que estar muy observadores también de las características de los familiares que tenemos a nuestro alrededor. Aprender también a decirle, es cierto, es tu tío, ¿verdad? Es alguien, una familia muy cercana. Yo lo quiero porque es mi hermano, pero también no significa que te puede chinear así, subirte a las piernas, abrazarte así, ¿verdad? Hay que enseñar que el amor, el cariño, no solamente se manifiesta bajo ese tipo de acercamientos. Hay que establecer fronteras, ¿verdad? Hay que establecer fronteras. Al niño hay que enseñarle que hay que establecer fronteras, tanto como sus padres como sus familiares. Cierto, el niño hay que darle amor, cariño, pero una cosa es amor, cariño, pero otra cosa son un tipo de tocamientos inadecuados. Bien, lo miramos en nuestro Código Penal a partir del artículo 140, cómo va haciendo un desglose de los diferentes tipos de abuso sexual, entre ellos los actos de lujuria,
que a veces lo descartamos. Pensamos que el abuso sexual simplemente es la violación. Explícame un poco de esto, de los actos de lujuria. Los actos de lujuria. ¿Qué puede ser un acto de lujuria? Es correcto, un acto de lujuria son todo aquel tipo de tocamientos inadecuados de un adulto o una persona, ¿verdad? El Código Penal lo especifica entre adultos, pero también hacia los niños, tocamientos inadecuados, tocar sus partes íntimas, o que obliguen al niño a tocar las partes íntimas de un adulto, ¿verdad? No solamente es también decirle cosas inadecuadas. ¿Y es penado igual? Y es penado igual. Nuestro Código Penal está capacitado también para crear una pena o una prisión por ese tipo de delito. Delito totalmente condenable también para nosotros, para la DINAF. Y hay que tener muy en cuenta, recuerde que el abusador, el agresor sexual va por etapas. Y así lo hemos ido identificando, que desgraciadamente no está tipificado también, ¿verdad, abogado? En nuestro Código Penal, sí, el primer paso, que es el voyerismo, la observación, buscar cómo ver al niño en diferentes lugares donde él frecuenta, por ejemplo, el baño, cómo se viste, qué tipo de ropa utiliza, qué lugares el niño está solo. No solamente en su casa, puede ser que también el agresor venga de un instituto, un colegio, o también, aunque suene así, ¿verdad? Algo tremendo, pero también desde la iglesia, ya sea de cualquier tipo de iglesia. Entonces ahí empieza y luego viene la intimidación para poder tocar, el acto de lujuria del cual estábamos hablando. Y luego, como ya miró el agresor que accedió al tocamiento, a la cercanía, viene y ahora prosigue con el verdadero abuso. Va ganando confianza en cada etapa. Correcto, incluso no solamente confianza, sino que, como lo dijo el abogado especialista en criminología, ¿verdad? También va la amenaza. Por ejemplo, el delito de estupro. El delito de estupro está calificado porque él se vale, el adulto se vale de su jerarquía, se vale también de su dominio, su autoridad. Él se vale de todo eso. Por ejemplo, un maestro, si no te me entregas, te quedas. Te aplazo. Te aplazo, ¿ok? Un jefe de iglesia, si no te entregas, tus papás van al infierno. Exacto. Así le dicen, y el niño en su inocencia, en su falta de madurez, lo cree totalmente. Entonces ahí estamos expuestos ante estos diferentes calificativos de abuso sexual, que no hay que olvidar que no solamente el abuso sexual es el acceso carnal, sino que también viene el acto de lujuria, que hay que tener muy en cuenta que también denunciarlo puede paralizar un acto más abominable a futuro. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Desde luego me ha escrito al WhatsApp el abogado Carlos Padilla y me hace un comentario que me parece muy objetivo. No podemos o no se puede promover también alguna acción contra una persona solo por sospechas o porque yo te voy a denunciar y ya vas a ver y te voy a acusar de violación o que estás abusando a alguien, a X o Y persona. Debe de acompañar, dice el abogado Carlos Padilla, la denuncia una carga procesal que sea contundente. Él habla hasta de elementos forenses para que cuando la persona sea enjuiciada, juzgada, sea cierto, pues no vaya a resultar que por sospecha alguien vaya a la cárcel y tal vez siendo inocente de lo que se le acusa, llega a la cárcel y como me dice Nery Ordóñez, allá en la cárcel a los violadores de menores, de ancianas, no duran poco en la cárcel. Sí. Y mueren de la misma manera por lo que ellos han entrado ahí. Entonces, este elemento me lo comentaba el abogado Carlos Padilla y él me dice, me escribió aquí, me dice también, el tema que tratan es cierto, muy delicado y existe, pero hay que tener sumo cuidado en el aspecto de los requerimientos fiscales que se establecen por violencia sexual contra menores, ya que en la mayoría de los casos procesados se entablan acusaciones con simples declaraciones en la Cámara de Gesell, que no pueden ser avaladas con pruebas periciales ni psiquiátricas forenses, y ahí se falla en el debido proceso y falta de objetividad que marca nuestra normativa procesal penal. Ya le voy a consultar sobre esto a Nery Ordóñez, pero nos acompaña en esta etapa también aquí en el foro el subinspector Óscar Zelaya III. Él es subjefe del Departamento de Delitos contra la Vida de nuestra policía. ¿Cómo está, subinspector? Gracias por acompañarnos en esta etapa. Buen día a todos.
Es para mí un placer el poder compartir con ustedes esta temática muy importante y a la vez muy delicada, como cada uno de ustedes lo mencionan, ya que para mí los niños básicamente son algo fundamental para nuestra sociedad, tomando en consideración que ellos son el futuro de nuestra sociedad. Es un gusto el poder aportar en relación a este tema, ya que considero que nosotros como padres de familia, como funcionarios, entes coercitivos del Estado, estamos en la obligación de poder darle a la sociedad hondureña estas herramientas que permitan un mejor cuidado de los niños, así como también ser un ente que aporte a los padres, a las madres, de cómo ellos deben de cuidar a sus niños. En ocasiones, si usted ha tenido la oportunidad de verlo, la Policía Nacional ha creado una serie de campañas con el propósito de orientar a nuestras familias en el sentido de que nuestros niños tengan ese conocimiento de las cosas buenas y las cosas malas. Para ello tenemos el programa GREY, que lo realiza lo que es la Policía Comunitaria. Como usted entenderá, como Policía Nacional nosotros trabajamos bajo un modelo nacional de servicio de policía comunitaria, que esta es una filosofía que hemos adoptado en este tiempo, y eso nos permite llegar a las escuelas, llegar a los jardines de niños, llegar al núcleo familiar, y no solo llegar a ellos, sino que también tenemos una serie de programas en donde visitamos los hogares de estas familias, realizamos encuestas y a su vez dialogamos con los padres, con los niños. Esto ha permitido tener un mayor acercamiento y es gracias a ello también que la ciudadanía está adoptando esa cultura de denuncia que nos permite a nosotros el poder recepcionar esa información que es muy valiosa para nosotros y que nos permite así ejercer algún tipo de acción en los casos en donde se esté vulnerando, ¿verdad?, la situación de estos menores. Cuando ustedes proceden a capturar algún sindicado o algún denunciado sobre este tipo de delitos, ¿qué piden de la persona demandante? De la persona que llega a interponer la denuncia para ejecutar desde luego la captura del individuo. Vea, el primer canal que nosotros tenemos para acudir a un procedimiento es la recepción de la noticia criminal, ¿sí? Esta recepción de la noticia criminal puede ser mediante una llamada telefónica, puede ser que la persona se apersone hacia nuestras instalaciones, puede ser también que sea atendida por medio del fiscal de turno en la Fiscalía del Ministerio Público. Nosotros valoramos la denuncia, acudimos al procedimiento, verificamos que la noticia criminal sea correcta. Recuerde usted también que existe una falsa denuncia. En reiteradas ocasiones hemos tenido ya casos en donde hay personas que alertan de una situación y al momento que nos apersonamos al lugar nos damos cuenta que no es correcto. Pero nosotros, nuestra obligación, mediante nuestro sistema 911, es acudir a todo tipo de denuncia que sea ventilada por medio de un ciudadano o una ciudadana. Cuando el caso es positivo y nosotros verificamos que en efecto se trata de una denuncia, seguimos un conducto ya establecido que nosotros básicamente trabajamos con nuestro manual único de investigación criminal, en donde ahí está establecido los conductos a seguir para darle trámite a la investigación de acorde al delito que estemos ventilando. Muy bien, muchas gracias. Quiero saltarme aquí un poquito en el orden y quiero hablar con Neri sobre esto que dijo el abogado Carlos Padilla sobre la carga procesal o la prueba forense que debe de acompañar este tipo de denuncias para no cometer injusticias y que alguien vaya a ser preso o perecer en la prisión por este tipo de señalamientos. Sí, licenciado Paz Manuel. Fíjese que al abogado y criminólogo Carlos Padilla, compañero, colega y de promoción,
indicarle que en muchos de los casos los procedimientos, tal como lo decía el subinspector, en muchos de los casos la denuncia es el inicio de ese procedimiento. Si no existe esa denuncia y si no lleva todos los parámetros que están estipulados en el manual de investigación criminal, que tiene que ser firmado primero ese requerimiento por un fiscal, en primer lugar. Tiene que llevar la parte técnica jurídica en la supervisión y tiene que saber qué parámetros son los que va a proceder. Miren, en el caso de la violación existen muchos mitos, así como lo hemos hablado, y desde el punto de vista legal. ¿Por qué motivo? Porque fíjese que en muchos de los casos se ha visto personas que quieren dañar la imagen del padre y ponen a un menor para que inculpe o que se le dé el alejamiento, pero aquella persona, llámese un familiar de la víctima, llámese el niño, no llega a tener ese desenlace en la denuncia porque existe ese procedimiento. Ahí es donde entra la parte investigativa, porque lleva un parámetro, lleva un control, y cada seguimiento que se le va dando debe de tener una respuesta. Tiene que tener una respuesta legal, una respuesta científica. Vaya, en el caso donde siempre se tiene ese problema es en los actos de lujuria. Aquí en los actos de lujuria es fácil incriminar a una persona con el simple hecho de decir me tocó. Si nadie lo miró, nadie no llegó a la intimidad con la persona, porque fue con un proveído a la fiscalía y se le hicieron los exámenes correspondientes. Entonces, ese tipo de acciones, como dice el abogado, sí tienen esa pequeña laguna, pero como decía el subinspector, el procedimiento es, sea verdad o no sea verdad, ellos como autoridad tienen que recurrir. Es allá donde el fiscal va a tener que determinar, no, esto no procede. Pero la noticia criminal ya se difundió en todo el barrio, la colonia. Ya saben en la cuartería que el papá del esposo de Julana de tal se lo llevó la DPI para que lo denunciara. Y si andaba algún fotógrafo, un camarógrafo de esos que son habilidosos, mediáticamente ya le hacen el video y ya salió publicado que es violador. Y no queda ahí, licenciado. Ajá. Mire, esta es la génesis de la violencia doméstica y la intrafamiliar. Aquí estamos aportando más víctimas que el crimen organizado en los delitos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar, no solamente por el abuso sexual de los niños, sino por la represalia que toma aquel padre o aquel hermano o aquel tío porque lo fueron a acusar de X delito. Entonces, mire, es que es una cadena que va concajenada por todos los hechos que al final terminan aportando víctimas a nuestra sociedad. Pero en cada uno de ellos, el abogado Carlos Padilla es muy acertado en su crítica, porque lo ve desde el punto de vista como abogado, lo ve desde el punto de vista como criminólogo y lo ve desde el punto de vista como exfuncionario de una de las entidades. Él creo que fue el director del Centro de Renacer. Y quién mejor que él para poder tener un punto de vista desde fuera de este canal. Entonces, yo creo que también no solamente es llegar y acusar a una persona, sino que las pruebas que debe de tener la policía para poder llevar a un centro penitenciario a esa persona. ¿Cuántas personas inocentes no se han ido al centro penal los 6 días? Y allá el primer día que llega le tocó su castigo. Le tocó su castigo, licenciado, con todo respeto. Hay un código interno que no permite que esa persona que ingrese o es violado internamente o es castigado físicamente, o lo grave del tema es que se le produzca la muerte de una manera que no pueda simular que lo hizo él, sino que lo hicieron terceras personas, o que automáticamente él se colgó. Entonces, existen técnicas también en los médicos forenses para poder determinar si eso lo hizo él o no lo hizo. Por eso, abogado, dijimos al inicio que este tema era muy delicado. Y es muy amplio, señor. Muy amplio y muy delicado, lo dijimos al inicio del programa.
Abogado Félix. Sí, solamente quería agregar que ante el comentario del abogado Padilla, pues tiene una cierta razón, pero sí quería recordar que la carga probatoria que se hace ante una acusación de un delito sexual, un abuso sexual, no solamente es la declaración en básico de un niño o una niña que ha sido abusado. Recordemos que los niños, cuando ha llegado el niño o la niña a interponer la denuncia, el mismo Ministerio Público tiene que remitirlo, ¿verdad? No solamente a un médico forense, sino que hay un especialista, psicólogo en niñez, que va a determinar si en realidad el niño está siendo manipulado por otra persona que diga, decí esto, hace aquello porque vas a ganar esto, o simplemente el niño quiere mentir. Recordemos que el profesional, el peritaje que se hace por parte de los profesionales en psicología y psiquiatras, pues es un trabajo muy delicado, también muy preciso, es una ciencia realmente, y ahí en el departamento, medicina forense, contamos con psiquiatras, no solamente se cuenta con un psicólogo, sino con un psiquiatra que puede llegar al fondo. Esa es una de las partes fundamentales de la carga probatoria, y obviamente no podemos dejar atrás el examen médico forense que se le hace a un niño que ha sido abusado. Ante esa situación, un juez, ¿verdad?, un fiscal tiene lo suficiente en sus manos para poder comprobar que esa persona es culpable de ese delito. Si bien es cierto lo que dijo el abogado Padilla, hay una denuncia, una recepción de denuncia de un supuesto delito, pero para eso está el compañero, ¿verdad?, las otras autoridades que atienden un requerimiento de investigación firmado y solicitado por el Ministerio Público para previo establecer un requerimiento fiscal. Él se refirió a la cámara de GESEL, y la cámara de GESEL más bien es una protección para el menor. Una protección, y que el niño no está solo también. Sí, claro. Hay profesionales atrás de esa cámara que están viendo que el niño están escuchando. Viendo sus gestos, porque no solamente es la palabra del niño, sino que es el gesto que él produce al momento de ciertas preguntas que se le hacen. O sea, la clave está en contestar acertadamente lo que el psicólogo ahí le hace. Las señales corporales. Las señales corporales que él emite también. O sea, si él tiene esa timidez, empieza a sudar, que empieza a toser, y una gran cantidad de señales, entonces prácticamente la psicóloga o la persona que está ahí tiene que pedirle a la fiscal o al juez que detenga la entrevista, porque el niño puede producir o mentiras o puede ser más exagerado. Entonces ahí esa situación científicamente está muy bien trabajada por parte en la Cámara de GESEL, con propiedades, yo se lo puedo decir a Carlos, se está haciendo un gran trabajo. Creo que la Corte Suprema, al momento de introducir eso por medio de nuestro mismo código y las leyes especiales, ha permitido que en muchos de los casos la culpabilidad no se vea reflejada en una acción más adelante, tanto psicológica como psiquiátrica, para el niño que está declarando en ese momento. Muy bien, gracias, abogado Ordóñez. Janet, y así, yo dejaba una pregunta así en el aire antes de irnos a la pausa. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas? ¿Estará nuestra matriz escolástica de las escuelas preparada para ir preparando a nuestros niños y niñas en este tema de abusos? Sí, realmente hay mucho trabajo que hacer y hay mucho reto en función de poder generar todo una estrategia de país que contribuya a tener la información a mano, principalmente con los maestros que son los formadores. Es el segundo hogar de nuestras niñas y niños. En este sentido, pues hay ya dentro del sistema escolar las guías sexuales que son y deben ser implementadas, ¿verdad? Polémicas también. Hay muchas polémicas de diferentes sectores y que han venido durante décadas impidiendo la educación sexual de los niños y niñas. Dentro del marco de derechos sexuales y reproductivos, el ser humano como tal, el niño o la niña, tiene derecho a tener información para prevenir este tipo de situaciones que hoy en día están ocurriendo en nuestro país y a nivel de la región. Los datos son alarmantes, pues, y principalmente la más afectada es la niña. Es la niña
por las condiciones que ya habíamos hablado. Pero a través de las diferentes organizaciones, Plan tiene metodologías específicas en las cuales estamos formando maestros, estamos formando padres y madres de familia a nivel de todas las comunidades donde Plan tiene intervención con las metodologías y los modelos que Plan viene desarrollando a nivel de los 77 países del mundo. Esto debe ser una norma, es ley. Y a través del sistema de garantías de derechos de niñez que hemos venido coordinando con la DINAF, es el mecanismo que todas las instituciones deben generar para la coordinación de acciones en respuesta integral a los niños y niñas en el marco del cumplimiento de sus derechos. Si el sistema integral de garantías de derechos de niñez funciona, esto va a permitir tener una coordinación entre los diferentes actores para prevenir primeramente todo el proceso, porque el sistema de garantías fue desarrollado y está siendo fortalecido por diferentes instancias para que todos los actores, todos los garantes de derechos puedan coordinarse. Porque ¿qué es lo que pasa? El caso llega a la policía y es llevado directamente al sistema judicial. Pero ¿qué pasa con la atención en salud que mencionaba? Toda la inmensa problemática que puede generar en el ámbito de salud mental del niño, el impacto que tiene y que no recibe una atención primaria. Entonces, la atención integral debe ser la primera. Por ejemplo, el maestro lo identifica, no sabe qué hacer. Para ello, estamos construyendo a través del apoyo de los fondos del gobierno de Canadá las rutas integrales de atención con la DINAF. Se ha establecido también la implementación del Observatorio de Niñez. Se tiene ya la DINAF, ayer me di cuenta que ya gestionó la línea directa para la atención de denuncias de niños y niñas. Y estas rutas tienen que estar pegadas en las escuelas, en las comunidades, para que el niño sepa dónde acudir, porque el problema de la denuncia es porque el niño conoce nada más a la policía, pero desconoce las instancias locales que deben dar respuesta a una situación de este tipo. Y no solo el abuso, están una serie de problemáticas que el niño, el bullying, el acoso, el maltrato físico que reciben los diferentes espacios de desarrollo. Entonces, ¿cómo generamos y fortalecemos el sistema? Ya hay un PCM firmado a nivel del Consejo de Ministros, donde esto es ley. Y a través de Plan estamos trabajando en 37 municipios, donde estamos interviniendo escuelas, familias, comunidades, organizaciones de base comunitaria, para que ellos estén informados y puedan denunciar, puedan exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Porque lo que ocurre es que cuando no tenemos una población educada, esto permite que pase todo este tipo de violación de derechos de los niños. Bien, gracias, Janet. Bueno, sobre este tema de las guías sexuales, yo quiero preguntarle a Rosicela. Siempre que se anuncian las guías sexuales, los primeros, bueno, no vamos a decir todos, pero un buen porcentaje en rechazar las mismas son los padres de familia. Correcto. Escuchamos particularmente en el interior del país, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que a mi hijo le vayan a mostrar esas imágenes tan crudas que vienen ahí en las guías sexuales? Lo que están haciendo es abriéndole los ojos a los niños y a las niñas a la maldad. ¡Qué barbaridad! ¿En qué están pensando las autoridades de la educación de nuestro país? Y después nos quejamos cuando el niño es dañado, es afectado por este tipo de situaciones. ¿Qué hace Rosicela para que puedan ser entendidas, no solo por los niños y las niñas, las guías sexuales, sino el propósito que conllevan por parte de los padres de familia? Así es. Por lo general, nosotros conocemos muy bien que nuestra cultura ha ido evolucionando en este tema. Entonces, lo que viene siendo las guías sexuales realmente es una herramienta de ayuda. Entonces, los padres, la verdad es que no los tenemos que ver como algo, o sea, espantoso, sino que es una herramienta para nosotros en nuestra familia que las podemos utilizar para educar a nuestros hijos. Ahora bien, la educación, también estas guías sexuales están hechas para cada una de las etapas de desarrollo de cada niño, ¿verdad? Que sea una educación amigable por cada una de las etapas de la niñez, porque va evolucionando también, ¿verdad? El niño va evolucionando y por ende también tiene que ir evolucionando lo que es la información. Ahora bien, en muchas ocasiones, como lo mencionaba al inicio, por lo general el padre se escandaliza cuando uno le dice que le hable sobre sexualidad desde pequeño, ¿verdad? Sobre sus partes privadas. Entonces,
ya, quitémonos ese tabú, ¿verdad? Es muy importante empoderar a los niños de su cuerpo. Y cuando el niño o la niña tiene una inquietud sobre sus partes íntimas, si no se lo responde en el seno de su familia, su padre o su madre, va a buscar un desconocido que puede, puede ser mal informado o puede utilizar esa información para aprovecharse del niño. Entonces decirle al niño, no, es normal, mi amor, que yo te toque, que yo te bese, que yo te abrace. Sí, así como tú abrazas a tu abuela, como a tu tío o a tus padres, también es una muestra de amor. Entonces confunden al niño. Entonces por eso nosotros tenemos que enfocarnos a esa información que sea correcta y educar a nuestros hijos. Algo muy importante que decía Félix y lo estábamos mencionando es que estamos acostumbrados, ¿verdad? Usted también lo mencionaba, que obligamos al niño a darle un beso, a saludar, ¿verdad? Con abrazos. Mire, si el niño no lo quiere hacer, no los obliguemos. Los niños también tienen derecho a decidir a quién se acercan y quiénes no, ¿verdad? Porque esta información puede ser mal utilizada, ¿verdad? Y es una entrada para el agresor, ¿verdad? O sea, le facilitamos porque el niño se confunde y dice, sí, es cierto, es normal, es amor, entonces facilita, ¿verdad? Entonces, pero no, en relación a las guías sexuales, apoyémoslas, siempre estemos pendientes, ¿verdad?, que sean relacionadas a la edad de cada niño, ¿verdad? Porque también hay educación buena y educación, ¿verdad?, que se puede malintencionar. Entonces también siempre hay que estar un poco al ojo con eso. Desde luego, y el agresor, el que tiene el propósito de hacerle un daño a un niño o una niña, va a malinterpretar la información, pero siempre a su favor. Exacto. Y cuando es denunciado, él siempre se va a hacer la víctima. Desde luego, estos casos los hemos visto en los medios de comunicación, en los tribunales, innumerables veces. Aunque sí compartimos que hay que tener cuidado porque no se puede señalar tampoco a un inocente, porque tampoco podemos ir al otro extremo. Gracias, amigos televidentes. Entramos ya a la etapa final del programa, inicialmente con el subinspector Óscar Zelaya III. Sus palabras finales, subinspector, y algún agregado al tema. Bien, hacer mención a la ciudadanía en general, a que adoptemos la cultura de la denuncia. Hemos visto que gracias a la cultura de la denuncia hemos logrado resolver casos que desconocíamos y que hubiese sido difícil hacerlo de no tener esa denuncia a mano. Es sumamente importante que nuestra sociedad entienda que al poner de conocimiento o manifiesto algún hecho que no sea común en la ciudadanía, en el vecindario, esto nos ayuda a nosotros a poder llegar hacia ese lugar y poder iniciar un proceso de investigación. Manifestarles también que nosotros tenemos un esquema de trabajo en DPI que consiste en una atención esmerada y en una investigación efectiva. Ese es el pilar fundamental en que se basa la investigación criminal en DPI. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un recurso élite, mediante inteligencia, mediante una capacidad de respuesta y mediante una infraestructura y logística. Decirle a los ciudadanos que se dedican a cometer ilícitos que los indicios son testigos mudos que no mienten. Y en ese proceso, la DPI le va a brindar todo el acompañamiento necesario a los ciudadanos, niños y niñas, que sean víctimas de un delito. Muy bien. Muchas gracias, subinspector. Janet Flores, sus palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias. Yo dejaría como mensaje a todos los estados partes, los padres y madres de familia principalmente, los maestros, las comunidades, que deben adoptar medidas para la protección de los niños y niñas, buscar la información, buscar los medios y generar una respuesta coordinada para que los niños y niñas puedan vivir en su plenitud en el marco de los derechos humanos que les competen. Es hoy un día muy especial y quiero también aprovechar para anunciar el foro que Plan Internacional Honduras está desarrollando el 11 de octubre
en conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Niña, que será desarrollado y será abordado este tema con expertos nacionales e internacionales en los cuales queremos incidir para que el Estado haga conciencia de la importancia que tiene el tema y las organizaciones de sociedad civil, cómo nos sumemos a esta lucha para decir no más violencia para las niñas y niños de este país. Muy bien, gracias, Janet. Sus palabras finales, por favor, Rosicela Raudales, psicóloga del DINAF. Bueno, en primera instancia, ¿verdad? Siempre realizar lo que son las recomendaciones a los núcleos familiares, ¿verdad? Todos tenemos el deber, ¿verdad?, de denunciar si nosotros somos veedores de los derechos de los niños. Entonces, no tengamos miedo, denunciemos, ¿verdad? Porque podemos salvar lo que es la integridad del niño o incluso la vida del niño, ¿verdad? Aprendamos a denunciar y para eso, por lo menos DINAF tiene lo que son los números que son 2239-9605, 2292-1999, ¿verdad? Lo que es acá en la Regional Centro Oriente. Igual, de la misma manera, ustedes la pueden realizar al 911. Nosotros siempre estamos disponibles, como dicen, 24/7. Aprovechando la coyuntura, ahora que viene el feriado morazánico, DINAF no descansa. Entonces, también nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad?, toda la semana morazánica, atendiendo lo que son sus denuncias, porque estamos claros que la niñez es lo más importante para nosotros. Entonces, estamos ahí para ellos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rosicela. Abogado Félix Ávila, sus palabras finales, por favor. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que son hechos condenables perpetuamente por nuestra dirección. Tanto la vulneración de derechos como los abusos sexuales son hechos que ningún niño debe de estar sometido. Nosotros, la DINAF, está trabajando arduamente para que esto ya no esté sucediendo de forma preventiva de igual manera. Y tenemos un sistema integral de garantías, como lo explicó la licenciada Flores, que lo estamos trabajando arduamente con cada uno de los consejos municipales de nuestro país, para que podamos trabajar en conjunto con cada una de las materias componentes en cada municipio y podamos crear también esa cultura de denuncia para poder denunciar y traer al ojo público una vulneración de derechos que ningún niño o niña debe de estar sometido. Nuevamente quiero recordar a la población, como lo dijo mi compañera Rosicela, que la DINAF está trabajando 24/7. Viene pronto la Semana Morazánica, muchos de nuestros compañeros, amigos, ciudadanos van a salir de paseo, a hacer turismo y que tengamos mucho cuidado ante esta situación. Vamos a salir con nuestros hijos de viaje, hay que estar muy pendiente del cuidado de ellos, con quién habla, a dónde van y todo lo demás. Recordemos que la DINAF está 24/7, tal vez los compañeros vuelven a poner los números de teléfono en la parte de abajo, porque ahí están los números de teléfono de las regionales en cada departamento, donde ellos se pueden comunicar. Ahí tenemos los números de teléfono, ahí estamos como Regional Centro Oriente, la zona norte, sur, central, Atlántida y occidente. Pueden llamar a esos números de teléfono, les vamos a contestar y vamos a atender su denuncia. La Semana Morazánica también es un momento para disfrutar, pero hay que tener mucho cuidado de los niños de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, abogado Félix. Abogado Nery Ordóñez, criminólogo. Licenciado, yo siempre he creído que la educación es la que nos va a sacar de la pobreza, de la delincuencia, de todo tipo de abuso que el niño pueda ser objeto en el futuro, el presente y el futuro. Recordemos que somos una sociedad que hemos perdido nuestros valores éticos, cristianos. Todos nuestros valores prácticamente se han ido abajo por la falta de entendimiento entre las personas. Podemos tener una buena policía de investigación, podemos tener instituciones que apoyen a nuestro país, podemos tener políticas públicas que empiecen a darle el realce a la unificación de criterios en contra de los delitos de las niñas y los niños. Pero si no tenemos esos valores morales que día a día vamos perdiendo porque nosotros como padres lo permitimos, yo creo que si no nos ponemos de acuerdo en estos momentos, así como lo hizo Costa Rica le apuntó a la educación en los años 50, mire cómo están ellos ahora.
miren cómo están, y no solamente en educación, sino que en la protección del medio ambiente. Aquí no solamente es ver a un niño que crezca en 4 paredes, solo viendo los objetos con los que juega, sino que poderle dar cariño, poderle simplificar todo ese tipo de acciones. Entonces, creo que ese mensaje es importante a la sociedad y agradecer primero infinitamente a Dios por compartir con el pueblo hondureño este tipo de situaciones, al canal que siempre nos gira esas invitaciones para poder expresar lo poco que hemos aprendido en las aulas de la universidad. Muchas gracias, Neri. Muy bien, ya las conclusiones las han dado, se las han proporcionado nuestros invitados de esta mañana. A mí no me toca nada más que agradecerles que hayan estado con nosotros, que pasen un bonito día. Recuerden, viene la Semana Morazánica, andar con prudencia, con cautela y, como dijeron nuestros invitados, pendientes de nuestros niños y nuestras niñas. Gracias por estar con nosotros. Con permiso.